Y vamos a compartir pantalla. Aquí está el tema. Shurururururu. Vamos a empezar. Si quieren hacer alguna pregunta en alguna parte, pueden también preguntar, no hay problema. O si no, al final no hay problema también. ¿Ya? Si termina, creo que 30 minutos dura, volvemos a entrar. Yo voy a volver a entrar de nuevo, no se preocupen. Y les vuelvo a pasar. La clase yo creo que va a durar una hora más o menos, un poco más probablemente. ¿Ya? ¿Pueden ver mi PowerPoint? Sí, doctor, se ve. Perfecto, creo que están algunos retardados entrando ahorita, unos retrasados, perdón, no digo retardados, unos retrasados. Ya, bueno, vamos a empezar. Eh, por el modo presentación. Bueno, vamos a hablar hoy del primer tema de la cartilla, ¿no? Que es importante hablar de lo que es el trauma, ¿no? Epidemiología del trauma. ¿Por qué es importante la epidemiología en cualquier área de la salud? Es muy importante, ¿no? Y de repente me acuerdo cuando yo era estudiante, que a las materias más pesadas, que no me gustaba, digamos, ¿no? Y bueno, eh, es importante, ¿no? Lo hemos visto en la enfermedad del COVID, ¿no? Porque debemos llevar una encuesta. Nosotros los médicos debemos saber el número de casos, ¿no? Estos casos igual a decir el número de ese tipo de enfermedad. ¿Para qué es importante saber el número de casos? Porque de acuerdo a esto nosotros podemos tener medidas de prevención y mejorar nuestra atención, ¿no? Cuando hablamos de prevención de una enfermedad es importante. Un ejemplo, la obesidad, por ejemplo, ¿no? Es una pandemia a nivel mundial que cada año crece más en todos los países del mundo y obviamente hay que prevenirla, ¿no? Acá tenemos nosotros en este caso la enfermedad del trauma. El trauma es considerada una enfermedad. Cuando hablamos nosotros de trauma, debemos pensar que es la lesión que se produce en varios tejidos del cuerpo, ¿no? El tejido cerebral, ¿no? El tejido torácico, pulmonar, vascular, cardíaco, ¿no? Y también las áreas que pueden existir donde tenemos nosotros el trauma, ¿no? En cualquier tejido del cuerpo podemos tener un trauma, es una lesión en el tejido. Entonces nosotros vamos a tener que entender esta enfermedad y en esta materia de cirugía 3 nosotros vamos a ver muchos casos con esta patología. De hecho, al hospital nos llegan constantemente pacientes, ¿no? Al hospital japonés con lesiones. Muchos de mis ex alumnos trabajan en ambulancias, ¿no? Muchas veces el primer trabajo de un médico, pero es importante para todo médico saber la asistencia del trauma. Y para esto nosotros debemos saber cuál es nuestra estadística, ¿no? Y qué es lo que causa el trauma en nuestra población. Todos los días vemos accidentes en moto, ¿no? Ya yo les comenté el accidente de uno de mis ex alumnos, que la verdad que lamento mucho su muerte, y bueno, él iba en una motocicleta. Lamentablemente, los conductores en nuestra ciudad no ven y todos los días tenemos accidentes en motocicleta, todos los días, ¿no? Todos los días. Y demandan un alto costo, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Los pacientes pueden quedar lisiados de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden quedar cuadriplégicos, hemipléjicos, ¿no? Entonces, cuando yo estudio una enfermedad, ¿no? En este caso la enfermedad del trauma, yo tengo que pensar en su epidemiología, ¿no? Y esta materia, este tema es muy importante para que yo pueda evaluar realmente lo que es la enfermedad, ¿no? Evaluar la enfermedad desde un punto de vista general,
no solamente desde mi punto de vista como médico, aquí en el hospital, ¿no? Aquí que a mí, yo como médico de emergencia del hospital japonés, doctor Veraste, me interesa solamente los pacientes que lleguen en mi turno, y lo que pasa es que me importa, digamos, ¿no? No, yo, doctor Veraste, vivo en una sociedad, ¿no? En una sociedad de personas, y a mí me interesaría mejorar, ¿no? O prevenir los accidentes de tránsito, y de repente hacer un plan, un programa, o que mis estudiantes lo realicen. ¿Por qué no? Porque nosotros cuando atacamos una enfermedad no solamente la atacamos para curarla, sino también para prevenirla, ¿no? ¿Y por qué no? También nosotros tenemos que ver el post, o que se conoce como la rehabilitación de los pacientes. Y obviamente, si nosotros traducimos la enfermedad, cualquier enfermedad se traduce en costos. ¿Costos para quién? Para la persona. Entonces hablamos de costos, de gastos, ¿no? Y muchas veces estos costos los asume el hospital, el municipio, ¿no? El país, pero también no nos olvidemos de la familia. Si un conductor de motocicleta es padre y fallece, deja en la orfandad a sus hijos, y obviamente si era el que traía el sustento a la familia, esa familia no va a poder. Si no fallece, ¿no? Ya eso hablamos de la mortalidad ya que existe, y también la epidemiología nos da la mortalidad, nos da la mortalidad, que viene a ser las causas de la enfermedad, puede llevar a morir al paciente. Y no nos olvidemos de la rehabilitación, ¿no? El paciente que queda seculado, que ya no puede trabajar nuevamente, ¿no? Accidentes de tránsito tenemos todos los días, lamentablemente. No solamente los que conducen motocicleta, ¿no? De hecho, algún alumno que conduzca motocicleta, pues yo lo invito a que ande en micro, ¿ya? Porque es muy peligroso andar en motocicleta. Hace unos 2 años también tuve un estudiante que tuvo un traumatismo craneoencefálico. A Dios gracias mejoró, nomás no quedó con secuela. También andaba en moto, ¿no? Entonces, si sé que hay algo que es malo, pues yo siempre lo voy a convidar a que ustedes o sea, no asuman ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de la motocicleta es muy alto, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros un suceso que sucedió acá, y yo los voy a mostrar porque a mí me gusta mostrar imágenes o videos que nos dicen muchas cosas, porque quedan más en la mente de las personas, digamos, ¿no? Entonces acá hay un video, me dicen si escuchan el audio. Esta es una balacera que ocurrió a pocos metros en La Irala. Yo tengo mi consultorio que es por el estadio Tahuicha Aguilera. Yo justamente ese día estaba atendiendo a un paciente cuando sucedió todo esto en la mañana. Unos asaltantes ingresaron a asaltar a una entidad que vende relojes bastante caros, ¿no? Y en ese lugar obviamente hubo una balacera, ¿no? Esta balacera que estaba por supuestamente un comando, ¿no? No, aquí vemos nosotros el rehén, que era la contadora, ¿no? Ahí podemos ver el momento exacto donde ella recibe un disparo, porque no sé, en ninguna parte del mundo disparan cuando uno tiene un rehén, digamos, ¿no? Sin embargo, acá es Bolivia, ¿no? Y acá nosotros podemos ver la paciente que está lesionada en el piso, ¿no? Donde los momentos son importantísimos, ¿no? Para la asistencia de esta paciente. Los momentos son muy importantes, o sea, salvar a esta paciente. Y el tiempo va transcurriendo. Ella recibió un tiro que ingresó, acá pueden ver la sangre, ella está viva. ¿Y cuál es mi acción como médico, no? Si yo veo esto, ¿no? Obviamente no se podía ni siquiera ingresar a este lugar porque los policías seguían disparando, ¿no? De hecho, uno de ellos sale con las manos arriba y le dispara y vuelve a entrar hacia afuera. El rescate de la paciente fue un rescate malo. Al final, después de más de media hora que estuvo en el suelo, moviéndose porque estaba viva, el disparo entró por el cuello y llegó al pulmón. ¿No? Sale lo meten a balazos nuevamente. ¿No? Realmente la policía no actuó bien. Aquí debían haber ido a rescatarla. De hecho,
como médico, mi actitud tiene que ser ir a rescatar a esta paciente. Evidentemente, si existen disparos de arma de fuego en el accidente, una de las cosas que siempre se recomienda que usted asegure el área, ¿no? O sea, no tienen que haber disparos para que yo rescate al paciente. Bueno, aquí acabaron los disparos, todo, pero la paciente, en vez de llevarla directamente a la clínica que daba 2 cuadras, la clínica Guayanini, fueron a darse una vuelta a los policías, no sé por dónde, lo subieron a una camioneta, ni siquiera una ambulancia. Ya no había disparos después de esto, y la fueron a voltear, no sé por dónde, unas 8 cuadras han dado la vuelta, y recién llegaron a la clínica Guayanini. Cuando nosotros hablamos del trauma, el tiempo es muy importante. El tiempo es la vida del paciente, ¿no? Y justamente nosotros vamos a hablar de las muertes prevenibles, de las muertes que ocurren en el instante, de la famosa hora dorada, de los 10 minutos de platino, ¿no? Y la hora dorada es el tiempo donde nosotros podemos asistir a un paciente y salvarle la vida. Si también tenía un hemotórax, ¿no? Obviamente la mayoría de los hemotórax se resuelven con un tubo de tórax. Pero si yo no me llega al hospital, ¿cómo la voy a atender? Y si yo soy el médico de la ambulancia, tengo que rescatarla, tengo que rescatar en una ambulancia, no en una camioneta, ¿no? La policía arrolla la camioneta y se va a dar vuelta no sé por dónde, no sé por qué, ¿no? Porque justamente ese día habían, bueno, no es una excusa, pero un policía joven que llegó ahí lo mataron, le dieron varios disparos y la policía estaba supuestamente enojada y por eso disparaba tanto. Sin embargo, yo tengo que tener protocolos y el protocolo de la policía fue totalmente errado, ¿no? El protocolo también de llevar al paciente a la asistencia médica fue completamente errado. Al final del caso, esta paciente muere, fallece, ¿no? Debido a que no recibió una asistencia adecuada, digamos, ¿no? Hubo retardo en el tratamiento. Aquí está, ¿no? No, aquí ya lo vimos, ¿no? A ver. Bueno, lamentablemente los accidentes de tránsito ocurren más de 1.420 personas cada año en accidentes de tránsito, ¿no? Esta es una estadística de 2020. Yo me animaría a decir que son unos 2.000, ¿no? Entonces cada año están subiendo lamentablemente más. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad, tenemos que entender que tenemos un vector, ¿no? Un vector, ¿no? Que se aplica este modelo para cualquier enfermedad. En este caso, vamos a tener un huésped, ¿no? Que va a ser la persona. Cualquiera de nosotros puede sufrir un accidente de tránsito, sea peatón, sea conductor de moto o bicicleta. Obviamente las motos están más proclives o sea, según la estadística, ¿no? Tiene que ver el medio ambiente, obviamente señalizaciones, buena iluminación, buenas carreteras, buenos semáforos, ¿no? Y más que todo, que las personas, el agente, que son los causantes, que son personas, conduzcan a velocidades en la ciudad, no deben pasar de los 40 kilómetros por hora, ¿no? Y en las carreteras no deben pasar de los 60. Y en carreteras de alto tráfico de repente pueden llegar hasta 80 kilómetros por hora y en algunos lugares pueden llegar inclusive hasta 100, pero son en carreteras interdepartamentales. Entonces es importante tener en cuenta esto y lamentablemente ustedes saben que aquí en la ciudad hay mucha gente que anda a toda velocidad, ¿no? Andan a 100 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora, cuando en la ciudad no pueden andar a más de 40 kilómetros por hora. Y si están cerca de un colegio, deben andar a 20 kilómetros por hora. Dentro de un condominio, igual. Lamentablemente, la falta de educación vial es la que lleva a estos accidentes. Entonces, la incidencia cada vez va a aumentar más, ¿no? Y nosotros tenemos gran cantidad de estos pacientes que van a sufrir estas lesiones. Y un 90% corresponde a las ciudades más, al eje central, Santa Cruz, que tiene 4.252, ¿no? Es decir, 13 accidentes por día. Yo podría decir inclusive que mucho más de estos accidentes, ¿no? Mucho más de este número. El índice de siniestralidad mayor en las ciudades, ¿no? O sea, del accidente, del siniestro, va cada vez aumentando. Existen muchos accidentes en carreteras, obviamente a alta velocidad vamos a tener lesiones bastante severas. A ver, ¿qué pasó?
Entonces, esto es importante, las normas de tránsito, la forma de conducción, la velocidad con la que conducen, ¿no? Todo esto va a llevar, y obviamente, si están en estado no adecuado. Cuando nosotros hablamos del trauma, es importante tener en cuenta el espectro de control del trauma. En 2004, la revista Clínicas Quirúrgicas, el Journal Trauma African, hizo este espectro del trauma. ¿Y qué quiere decir esto? Observar desde arriba qué es la enfermedad, ¿no? Y a mí me cambió mucho la mentalidad cuando yo vi esto, porque de verdad que uno le enseñan a atender pacientes, pero no te enseñan a que debes también tener en cuenta que es una enfermedad importante, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá la vigilancia, ¿no? ¿Qué es la vigilancia? ¿No? Es una entidad, ¿no? En este caso puede ser la alcaldía, la gobernación, el Estado boliviano, que se encargan de vigilar esta enfermedad, es decir, tener una estadística de las causas de muerte y de los accidentes de tránsito, ¿no? Que ocurren constantemente. ¿Para qué es importante vigilar una enfermedad? Es importante vigilar una enfermedad para poder prevenirla, ¿no? ¿Y cómo la prevenimos, no? Yo recuerdo un año que sacaron, siempre para fin de año, había muchos accidentes de tránsito y sacaron el superhéroe, digamos, ¿no? Si usted va y a una fiesta, pues no beba, ¿no? Y si conduce, no beba y conduzca. Y deje su vehículo y sea un superhéroe para su familia. Y obviamente esa prevención que se hizo por los medios de difusión, hubieron menos accidentes ese fin de año. Pero también tienen que ver otras cosas como el medio ambiente, la ingeniería de las carreteras, ¿no? Que son importantes, ¿no? Para que no ocurran estos accidentes, ¿no? Señalizaciones adecuadas. También es importante el vehículo, ¿no? Ya estamos hablando que las motocicletas, pues, son lamentablemente los vehículos que más accidentes tienen, ¿no? El diseño del vehículo, ¿no? Ahorita hay vehículos con sensores de movimiento inclusive, ¿no? Que aseguran buenos frenos, ¿no? Entonces es importante el vehículo. Pero de todos estos tres componentes, el componente más importante es el comportamiento humano, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen accidentes de tránsito y son conductores, un 90% de ellos ingresan bajo ingesta alcohólica, ¿no? Entonces el alcohol es un detonante para que se produzcan este tipo de accidentes, ¿no? Y sería innumerable aquí hablar de todos los accidentes últimos que han ocurrido nomás, porque han ocurrido de todos los accidentes, ¿no? El último fue un policía ebrio que fue y atropelló inclusive gente que estaba en la acera, ¿no? Chocó contra otro vehículo, creo que a 2 o 3 mató a un motociclista, o sea, se llevó a todo mundo, ¿no? Entonces, pueden existir accidentes de esa índole y de esa magnitud, pero todos están asociados a un comportamiento humano inadecuado. Entonces, si el comportamiento humano lo mejoramos, probablemente disminuyamos también y prevengamos los accidentes de tránsito. En esta parte estamos nosotros, ¿no? Y que la verdad, aquí nosotros vamos y rescatamos a los pacientes, ¿no? Los que trabajan en sistemas hospitalarios, en ambulancias, ¿no? A rescatar rápidamente a un paciente y llevarlo a un centro de trauma. Cuando hablamos de un centro de trauma, no es cualquier lugar, ¿no? Un centro de trauma viene a ser un hospital o una clínica que reúna todas las condiciones. ¿Cuáles son todas las condiciones? Hablamos primero de recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos, entre ellos los especialistas más importantes son un cirujano, un neurocirujano, un traumatólogo, un cirujano vascular, un anestesiólogo, médico internista, ¿no? Y estos médicos deben estar aquí las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Y yo me animaría a decir que pocos centros en la ciudad cuentan con estas condiciones. Inclusive ni las clínicas cuentan con estas condiciones porque tienen médicos al llamado. Y muchos de nuestros médicos están a cuerpo presente, entre ellos los cirujanos, el traumatólogo, el intensivista, ¿no? Y aparte de tener los recursos humanos, tenemos que tener un poder de resolución. El poder de resolución significa que tenemos que tener también un ambiente para la atención de estos pacientes. Tenemos que tener un quirófano dispuesto a las 305 días del año.
o varios quirófanos, como tenemos en el hospital japonés, una UTI, que es una unidad de cuidado intensivo, tenemos 2 UTI en el hospital japonés y la sala de reanimación, y tener el personal obviamente que va a atender acá, que son médicos internistas, médicos emergentólogos, ¿no? Que estos médicos están todo el tiempo. Para todo tipo de trauma necesitamos el quirófano para la cirugía, necesitamos los materiales quirúrgicos, y dentro de este quirófano van a existir personas también que son muy importantes, empezando de la persona de limpieza, las instrumentadoras, la licenciada. Entonces el hospital, un centro de trauma, es un centro que tiene que estar con todas estas condiciones. No nos olvidemos de los laboratorios que deben existir las 24 horas del día. No nos olvidemos del banco de sangre, que es importante para que nosotros coloquemos sangre a los pacientes. Y todas estas condiciones nosotros las reunimos en el hospital. Y también no nos olvidemos de los estudios de imagen, ¿no es cierto? Como la radiografía y la tomografía, que un centro de trauma debe tener las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, como yo trabajo en una ambulancia, ¿a dónde llevaré los pacientes? A un centro de trauma. Lamentablemente acá la inmoralidad muchas veces, ¿no? Y ya se ha visto esto, llevan a clínicas que no tienen las condiciones adecuadas y obviamente ven al paciente medio grave y ya dicen vaya llévelo a otro hospital, ¿no? Pero ahí hay una pérdida de tiempo y esa pérdida de tiempo se traduce en vida para el paciente, ¿ya? Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Cuando yo hablo de la asistencia hospitalaria, yo voy a hablar de una asistencia aguda y una rehabilitación. ¿Cuál es la asistencia aguda? Por ejemplo, un traumatismo encefálico, que un hematoma extradural o hematoma subdural. Y obviamente muchas veces va a quedar seculado un trauma de columna cervical, un paciente que haga un shock hipovolémico por un trauma de tórax, ¿no? Y bueno, yo salvo la vida, ¿no? Que puede ser en un periodo largo de tiempo, en un periodo largo de tiempo, hablamos que una estancia hospitalaria mínima a veces es de 7 días, inclusive hasta meses en el hospital. Y la rehabilitación inclusive puede durar algunas veces toda la vida, ¿no? Eso va a depender de cuál es la secuela con la que quedó el paciente. Entonces fíjense que el trauma es una enfermedad, es un espectro, ¿no? Es una mirada desde arriba. Y si le entendemos a esto, vamos a entender realmente la enfermedad. Cuando hablamos de la evaluación del trauma, tenemos muchas variantes, ¿no? Para entender el accidente de tránsito y la enfermedad, que tiene variantes como traumas cerrados, traumas penetrantes, grados de gravedad del trauma, ¿no? Y aquí hablamos de las escalas de gravedad, ¿no? Las escalas de gravedad, el famoso ICS, ¿no? La escala de injuria de gravedad, las tasas de incidencia, las tasas de prevalencia, la mortalidad que existen por la patología. También según la raza, ¿no? Y según los factores sociodemográficos. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de países como El Salvador, por ejemplo, ¿no? Que ahora se ha librado de las pandillas, pero ahí moría mucha gente salía de El Salvador porque no quería vivir en ese, porque mataban todo el tiempo a las personas, extorsionaban, ¿no? La delincuencia era demasiado. Si hablamos de África, ¿no? Lugares donde también matan a las personas, y vamos lejos acá en Bolivia, ¿no? Hay también, pero quizá menos, ¿no? Mortalidad por esto. Y aquí tenemos más mortalidad por accidentes de tránsito y por otras situaciones, pero no dejan de ser traumas, ¿no? Entonces, las lesiones tienen un patrón de ocurrencia relacionado con la edad, ¿no? Generalmente hay un grupo que está en riesgo, que generalmente son las personas que van entre los 25, ¿no? O los 20 años hasta los 45, 50 años, ¿no? Que este grupo es un grupo que, pues, generalmente está asociado a drogas y alcohol, ¿no? Y el género, lamentablemente, el género más, es el género masculino, ¿no es cierto? Es el género masculino que está más asociado a las lesiones. Esta es la matriz de Haddon, ¿no? Que habla de los factores de riesgo, dónde intervenir, ¿no? Y cuándo intervenir. O sea, cómo yo puedo saber. Esta matriz de Haddon explica cuándo intervenir, a quién. Persona, vehículo, medio ambiente. Cuando hablamos de la persona, obviamente si la persona no ingiere bebidas alcohólicas y tiene experiencia en el volante, es menos probabilidad que el paciente vaya a tener una lesión. Cuando hablamos del pre-evento, ¿no? Si hablamos del evento, el uso de cinturón nos va a salvar la vida.
¿no? De hecho, nosotros hemos recibido un caso, bueno, varios casos, pero uno de los casos de un paciente que volcó el vehículo, ¿no? Y él no tenía cinturón de seguridad, salió expulsado del vehículo y murió instantáneamente. El que estaba a su lado acompañándolo estaba con cinturón de seguridad y él tuvo nomás una lesión en los ojos. Y así hemos tenido muchos pacientes que los que tienen cinturón de seguridad se salvan, ¿no? Entonces, esta es una verdadera medida. El casco de los motociclistas también salva de un TEC, pero obviamente tiene que ser un casco adecuado, que tenga la capacidad de absorber un golpe de una velocidad de más de 40 kilómetros por hora, ¿no? Y lamentablemente hay cascos hasta chinos que no tienen pues esas características, ¿no? Enfermedades que el paciente tenga, como hipertensión, diabetes, edad avanzada, ¿no? Van a llevar a que este paciente tenga mayor riesgo de mortalidad o más susceptibilidad al trauma. Del post-evento, ¿no? Hablamos de otras enfermedades, ¿no? De otras enfermedades previas, ¿no? Que también aquí hablamos de la edad del paciente, diabetes y otras enfermedades. Cuando hablamos del vehículo, ¿qué será importante en el vehículo para prevenir? La velocidad, ¿no? Lo que estábamos hablando. Una velocidad de 40 kilómetros por hora va a disminuir la letalidad de los traumas si una persona tiene un choque frontal, lateral, como ustedes quieran. La inestabilidad del vehículo, sistema de freno, que tengamos frenos adecuados, y también las ruedas son importantes, ¿no? No usar nunca ruedas. Yo tuve una mala experiencia que me pasó a mí mismo cuando estaba viajando por una carretera, había cambiado unas llantas esa vez, y compré estas llantas que eran usadas, pues americanas supuestamente. En media carretera se me rompió, reventó la llanta, ¿no? Y por poco no volqué. Y de esa vez nunca más en mi vida usé una llanta estas reusadas, digamos, ¿no? Siempre voy a las tiendas que traen, o sea, que son certificadas, ni siquiera esas que venden por acá, que son certificadas y prefiero gastar en comprar unas ruedas adecuadas y ponerle a mi vehículo las ruedas adecuadas para evitar tener ese problema, ¿no? La velocidad, el evento, hablamos de la velocidad, la masa, la geometría del vehículo y si el vehículo tiene algunos sistemas de seguridad como los airbags, son las bolsas de aire, ¿no? Que se van a reventar o no en el momento del impacto. También importante la rigidez del vehículo. Cuando hablamos del post-evento, peligro de incendio, explosión, capacidad de extracción que debe haber, digamos, de sacar al paciente del vehículo lo más rápido posible. Cuando hablamos del medio ambiente, hablamos del diseño físico de las vías, de las carreteras, condiciones climáticas, ¿no? En el pre-evento. En el evento, objetos en la vía, postes. Post-evento, proximidad a la asistencia sanitaria, ¿no? Que siempre hayan ambulancias en la carretera o en los hospitales que estén listas para socorrer cuando ya pasó el accidente, ¿no? Si hablamos del factor socioeconómico, ¿no? Evidentemente la legislación debe valorar que las personas no anden con exceso de velocidad, ¿no? Como una ley, obviamente es fácil ahora, en otros países como Argentina, por ejemplo, tienen cámaras que usted está yendo por la carretera y esa cámara le mide la velocidad. Entonces usted ya llega al otro lugar, digamos, de la carretera y ya tiene su multa, ¿no? En Brasil lo hacen así. Si no me equivoco, en Argentina también, entonces nadie puede andar a alta velocidad, inclusive son censados por vía satelital los buses, ¿no? Entonces no pueden andar en exceso de velocidad. La legislación es importante también en que vehículos no infrinjan altas velocidades, ¿no? Para multarlos, ¿no? Cuando hablamos del post-evento, la rapidez, la asistencia sanitaria, la rehabilitación, el sistema médico, el seguro y la calidad asistencial, ¿no? Muchas veces acá, pacientes que quedan secuelados, he escuchado historias muy desgarradoras y muy tristes de pacientes que van a la caja, digamos, nacional a hacer su fisioterapia y no los atienden bien porque ellos necesitan mucho cuidado. Y la verdad, nuestro sistema de salud deja mucho que desear en el tema de la rehabilitación. Creo que estamos demasiado flacos en este lugar. Porque bueno, los pacientes que ya están en rehabilitación, pues nadie los quiere ver. Los que tienen recursos se hacen su rehabilitación propia, pagan ellos. Lo que no tienen, lamentablemente, el sistema de salud no se los provee en este momento adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo mismo, la matriz de Haddon, ¿no? Que habla del huésped, agente y medio ambiente, ¿no? Y habla también del evento, post-evento, ¿no?
del pre-evento, evento y post-evento, ¿no? Bueno, algunas estadísticas en algunos países, ¿no? Que tienen muchos, por ejemplo, el trauma militar, esta es una estadística de México, donde ustedes pueden ver muchas causas de muerte por hemorragia, ¿no? Un 40%, 86% mueren en la primera hora. De 4 horas tenemos 8,6%, ¿no? Ya la mortalidad a las 4 horas, generalmente el paciente ya va a morir por sepsis, falla orgánica múltiple. Antes de la admisión al hospital, ¿no? La hemorragia 34, después de la admisión al hospital 66, dependiendo del tiempo, ¿no? Tenemos nosotros lesiones civiles, traumatismo encefálico, con hemorragia, sepsis y falla multiorgánica, que va a ocurrir generalmente cuando no detectamos la enfermedad en la etapa aguda, la etapa temprana. Cuando nosotros hablamos del cubo, de los controles de las lesiones, tenemos que entender el ambiente social, el ambiente físico, el agente, el hospedero. Tenemos nosotros el pre-evento, el evento, el post-evento, ¿no? Y por otro lado tenemos la legislación, que son las leyes que se promulgan para que las personas no incurran en altas velocidades. Pero también estas leyes van a los médicos y a los sistemas de salud para que hagan una atención adecuada a los pacientes accidentados. Y en eso la verdad que todavía la legislación en nuestra parte está yendo mal porque muchos pacientes van a clínicas donde son extorsionados inclusive con costos demasiado elevados para los pacientes y muchos de ellos terminan en el hospital, pero cuando ya les han hecho una extorsión en una clínica porque les cobran precios demasiado elevados y sin una atención adecuada, ¿no? Pero para esto se prestan muchas personas, ¿no? Entonces debería haber una legislación que legisle la atención adecuada de estos sistemas de ambulancias, ¿no? Que tenemos de prehospitalario, tenemos acá ahorita harto, ¿no? Han proliferado porque, bueno, es un negocio, ¿no? La parte económica que siempre es un gasto, ¿no? Y obviamente si hacemos prevención vamos a mejorar esto. La educación que parte desde los médicos también somos educadores de nuestra comunidad y debemos educar sobre la conducción peligrosa. La ingeniería de nuestras carreteras, donde ya los ingenieros son los que tienen que valorar las curvas, ¿no? Donde hay más accidentes. Por ejemplo, hay una famosa curva en Bermejo, por acá, por Ida Samaipata, ¿no? Que le dicen la curva de la muerte, porque muchos accidentes han habido en ese lugar. Y obviamente es por la ingeniería, ¿no? Y creo que ahora están haciendo algún cambio allá para evitar estos accidentes que han ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, este cubo indica que yo voy a ver desde varios puntos de vista. Por ejemplo, acá la gente, desde el punto de vista del post-evento, del evento, y también desde el punto de vista de la legislación, ¿no? Porque también tiene que tener una sanción, ¿no? Tiene que haber leyes que disminuyan esto. Cuando hablamos de las muertes en trauma, ¿no? Es importante hablar de las muertes inmediatas, de las muertes tempranas y de las muertes tardías, ¿no? Y esto va en relación al tiempo. Las muertes inmediatas son aquellas que van a pasar en la primera hora. Hay muertes que probablemente no van a llegar al hospital, porque lo más rápido que podemos llegar al hospital realmente es 20 minutos, 30 minutos, y probablemente en el lugar del accidente, aunque hay pacientes y que he visto yo que han llegado al hospital, ¿no? Por ejemplo, una lesión de la yugular, ¿no? Un paciente que se desangró, que estaba en moto y fue y se chocó contra un vehículo y se cortó la yugular. Un médico de un sistema de emergencia llegó y le hizo una ligadura, le hizo una compresión en la yugular, ¿no? Y este paciente pensé que se había desangrado en ese momento que llegó vivo a una clínica, pero obviamente choqueado, lo llevaron al hospital japonés y el paciente se pudo reparar su vena yugular interna y el paciente vivió. Pero esto vivió porque el sistema de ambulancia fue bastante eficaz, ¿no? Bastante competente. Entonces, las muertes inmediatas en la primera. Todos los traumas que nosotros veamos en los casos clínicos que vamos a ver en el hospital, nosotros siempre debemos tener en cuenta la muerte inmediata, la muerte temprana. Los que han llegado al hospital, evidentemente han llegado a esta hora, ¿no? Y la asistencia ha sido acá. Las muertes inmediatas, probablemente, estos pacientes que pueden morir en las primeras horas son las muertes inmediatas. Las muertes tempranas son aquellos que ocurren después de las 48 horas, 72 horas, y esto generalmente ocurre por malos diagnósticos, ¿no?
Y aquí existe omisión del diagnóstico, por ejemplo, un trauma cerrado que tenga un hemoperitoneo, ¿no? Un neumotórax que no fue diagnosticado porque no le pidieron radiografía de tórax, o lesiones apercibidas, ¿no? Como que pueden ocurrir en que pueden tener el paciente, ¿no? Como perforación intestinal que no fue valorada adecuadamente, ¿no? Y eso ocurría mucho en las clínicas que iban con trauma, ¿no? Pacientes que estaban con un hemoperitoneo varios días porque va el traumatólogo o al neuro y no va alguien a hacer una ecografía. Para detectar las causas de muerte, hemorragia interna, la ecografía es uno de los mejores estudios que existe, ¿no? Y las muertes tardías, que estas muertes van a ser generalmente por sepsis, falla multiorgánica, ¿no? Que ocurren ya por lesiones que el paciente tiene o por las secuelas que queda el paciente. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Bueno, creo que se va a cortar dentro de un... Bueno, voy a estar hasta que se corte y luego les vuelvo a mandar el link ya. Entonces aquí tenemos nosotros cuáles son las causas de las muertes en la primera